Bienvenido a Bit Digital, el podcast de Armand Montserrat y Victoria Ballesta con la información del mundo digital en pequeños bits. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Bit Digital, en el que hoy queremos hablar de un anuncio que ha realizado Microsoft sobre su lanzamiento pronto, porque aún está en investigación, del Spreadsheet LLM. Así es. Y esto puede revolucionar cómo nosotros interactuaremos con las hojas de cálculo, porque tendremos un nuevo traductor en medio que hará que los LLMs las puedan digerir mejor, puedan entenderlas mucho mejor. Y ahora esto cuesta un poco más. Exactamente, porque claro, ya hemos explicado alguna vez que los LLMs trabajan en base a texto, ¿no? En base a palabras. Y interpretan, usan palabras de forma predictiva. Así es. No dejan de ser modelos que están basados en la palabra y están basados en el lenguaje. Son modelos de lenguaje. En cambio, estos modelos que están basados en el lenguaje, lo que les cuesta realmente es interpretar gráficas, interpretar números, interpretar tablas, que es lo que es justamente un Excel, un CSV o cualquier tabla de estas que tenemos en nuestras empresas, ¿no? Llenas numéricas, llenas de fórmulas y de números, ¿no? Y claro, a estos LLMs les cuesta muchísimo entenderlo. Esto sería un puente entre estas tablas y un LLM que nos ayudaría a traducirlas. Exacto. Y bueno, esto es algo que es una novedad para Microsoft, aún no está disponible, pero han anunciado que están trabajando en ello, con lo cual creemos que no tardará. Pero es algo que había ya presentado OpenAI con el ChatGPT 4o, esta funcionalidad de subirle ciertas informaciones, ciertas, a lo mejor Excels o incluso estudios, y interpretar la información, generar tablas, le podías hacer preguntas y lo habíamos probado, funcionaba bastante bien. Sí, OpenAI tiene la funcionalidad de Data Analysis, que le llaman ellos, que es una funcionalidad que se puede activar cuando haces, por ejemplo, un GPT personalizado. La puedes activar si quieres que tenga o no tenga Data Analysis. Y también funciona cuando, por ejemplo, le subimos en un PDF o le subimos una tabla o lo subimos en un PDF que esté lleno de tablas. También funciona. Nos lee el PDF y tiene la capacidad de leer también las tablas incluidas y darte respuesta, es decir, entender estas tablas, entender lo que hace cada una de ellas individualmente y sacar conclusiones de ellas mismas. Cosa que sin este Data Analysis no podría hacer, ¿no? Esto ya estaba incluido dentro del OpenAI, de ChatGPT, pero ahora, con este nuevo estudio de Microsoft, parece ser que va un poquito más allá, porque además hay todo un tema, tiene un módulo que comprime muy bien toda la información. Exacto, tiene este Spreadsheet LLM en el corazón de este programa. Lo que tiene le llaman el Sheet Compressor, que es una forma muy innovadora de un framework, ¿no? Como un marco donde tú puedes incorporar los Excels y tiene como 3 módulos. Primero, identifica las columnas y las filas de la tabla que son realmente importantes, creando como un esqueleto sobre el que va a trabajar. Recordemos que para un LLM que trabaja con palabras, con texto, entender una tabla bidimensional que a veces tiene muchísimas columnas, muchísimas filas, tiene fórmulas integradas, eso es muy complejo. Con lo cual, este primer módulo de identificación y comprensión de cuáles son las tablas importantes es un gran avance. Después tiene un segundo módulo que genera un archivo, ¿no? JSON, que permite optimizar los datos y reducir toda la información, el excedente de información. Este sería el módulo estrella, porque lo que hace el JSON, justamente el formato JSON, es pasar de los datos estos a formato texto. Con lo cual un LLM, como es una inteligencia artificial basada en el lenguaje, como es formato texto, lo entiende mucho mejor.
Claro, y tiene un tercer módulo que lo que hace es agregar toda esta información, quitar o sea, identificar y compilar o reducir la información para usar el mínimo número de tokens posibles. No olvidemos que todas estas inteligencias artificiales consumen tokens y eso es que consumen mucha energía. Entonces así estamos reduciendo el número de tokens que se utilizan y bueno, y la gracia precisamente es que ahora, ¿qué compañía o qué gran o pequeña empresa no trabaja con Excel? No todo el mundo tiene la misma comprensión de los Excel. A veces en según qué empresas o en según qué entornos o en según qué estudios, un Excel puede ser súper complejo. Hay estudios de mercado, los Nielsen, los DIM, son súper complejos de entender si no estás muy habituado. De ahí que tratemos normalmente de convertirlos en gráficas para hacerlos más user-friendly, más comprensibles. Claro, ahora con esto tú puedes poner aquí un Excel y empezar a preguntar a ChatGPT o a la inteligencia artificial de Microsoft, a Copilot, sobre este Excel y lo más importante, tomar decisiones en base a información en muchísimo menos tiempo. Claro, va a eficientar muchísimo el tiempo de estas personas que tienen que analizar todos los Excels, comprenderlos y sacar conclusiones de estos Excels para incorporarlas al día a día de la empresa para que sea más competitiva y más efectiva. Con lo cual, todo esto nos va, en muy poco tiempo, podrás analizar mucha información y saber que esa información que analizas está bien, está verificada y está bien identificada. A mí me parece esto un avance impresionante porque los Excels no son la herramienta más amigable, ¿no?, para todo el mundo. A pesar de que los Excels es algo que se utilizan ya desde el colegio, ¿no? En el colegio ya les enseñan. Nuestros hijos tienen en los colegios ya clases para aprender a usar Excel, para empezar a crear fórmulas, pero al final un Excel muy complejo pues te lleva mucho tiempo de entender. Sí, y a mí lo que me gusta también es justamente para la gente que no utiliza Excel día a día, con esta nueva herramienta, como le podrás preguntar, entiendo, y pues para la gente no tan experta de Excel irá muy bien porque esta misma gente podrá entender mucho mejor cómo funcionan las gráficas, cómo funcionan estas fórmulas y podrá identificar rápidamente patterns, es decir, podrá identificar los patrones válidos que le ofrezcan estas gráficas para poder entenderlas mejor. Parece que los resultados de los test que han hecho son muy buenos. O sea, tiene un score, una puntuación de hasta casi 79% en tareas de preguntas-respuestas y en detección, también una puntuación bastante buena en detección de las tablas, ¿no?, de la información relevante. Y bueno, la idea es eso, que esta funcionalidad, cuando esté disponible, o este programa, cuando esté disponible, cuando lo integren, si es que lo hacen dentro dentro de las herramientas de Windows. Copilot debe ser. Del Copilot, o bien, quizás a lo mejor en un botón de Excel, ¿no? Yo me lo Incluso imagino. dentro de Excel, un botoncito para entenderlo y poder preguntarle ya internamente dentro del propio Excel qué es esa tabla, ¿no? Y que te la explique. Exacto. Y bueno, pues vamos a ver cuánto tarda en desarrollarse realmente y en presentarse en el mercado, pero está claro que a mí me parece que puede ser muy, muy útil y que está un poco cambiando, estamos, pues eso, cambiando el momento, estamos viviendo un momento en el que cambian cómo estamos utilizando las herramientas de ofimática. Yo lo que estoy viendo ya, yéndonos un poco del tema es que realmente las grandes compañías nos favorece a todos, porque las grandes compañías vemos cómo van lanzando cosas y se van aproximando cada vez más entre ellas. Por ejemplo, si ChatGPT lanza el Data Analysis pues ahora Microsoft, que no deja de ser competencia, aunque esté un poco dentro de OpenAI, lanza este Spreadsheet LLM para competir con el análisis de datos y análisis de tablas con todos los demás, ¿no? Bueno, en conclusión, creo que esto es un paso adelante significativo para la comprensión
y poder sacar mayores conclusiones de las tablas Excel de toda la vida y ser muchísimo más efectivos para entenderlas mucho mejor y poder comprender cualquier tabla de Excel para quien no tenga ni idea de Excel, o incluso optimizar el tiempo al máximo para aquellos que sí que son expertos, ¿no? Entonces creo que mejorará muchísimo el día a día del trabajo. Sí, y además me está recordando aquel estudio que se hizo, yo diría que hace más de un año ya, ¿no? En el Boston Consulting Group, en el que además, por cierto, se estuvo mencionando en el curso que hice en Harvard, porque una de las personas que estaba allí creo que había participado en este estudio del Boston Consulting Group y precisamente lo que demostraban con este estudio era que el consultor y la IA siempre es más eficiente que solo la IA o solo el consultor. Y un poco hacia donde vamos es hacia esto, ¿no? Las personas con la IA y con el Excel van a ser mucho más eficientes que la persona solo con el Excel sin la IA o la IA solo con el Excel. Sí. Entonces, bueno, vamos un poco hacia allí hasta a convertirnos en mucho más eficientes y tomar muchas mejores decisiones, ¿no? Exacto. Sí, creo que el estudio este que estás comentando es el estudio que justamente decía que habían puesto un grupo de personas a trabajar sobre un tema solo personas, otro grupo personas con IA y otro grupo IAs solas, ¿no? Sí. Y hasta dónde llegaban. Y el estudio tendía a que las personas con inteligencia artificial, dando con el toque este de inteligencia artificial para hacerlas más eficientes y más rápidas, mejoraba muchísimo más, es decir, superaba por mucho a las personas solas o a las IAs solas, con lo cual es un tándem que tendremos que ir acostumbrándonos, creo yo, día a día. Sí, y me parece también bueno, a veces se buscan, ¿no?, casos de uso, que es un poco en el punto en el que estamos, ¿no? Los LLMs ahora están un poco al acceso para todo el mundo, gratuitos muchas veces y con un pequeño pago en otros, y tenemos que encontrar la manera de que nos ayuden. Pues me parece una forma maravillosa de que nos ayuden a entender y a tomar decisiones a nivel de cualquier cosa, ¿no? De empresa, pero quién sabe, pues de finanzas personales o de si estoy pensando en comprarme una hipoteca, en comprarme una casa y coger una hipoteca. Bueno, a cualquier nivel. Me parece súper interesante. Exacto. Vamos a ver cómo evoluciona, a ver cuándo llega también, porque acaban de presentarlo solamente, a ver cómo lo integran y en qué herramientas lo integran. Y esperaremos y lo diremos, supongo que en el podcast lo probaremos y lo comentaremos aquí. Muy bien, pues hasta aquí el podcast de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Ya sabéis, si habéis llegado hasta aquí, eso quiere decir que os gusta nuestro programa. Os recomendamos que os suscribáis. No os olvidéis de suscribiros al programa, darnos un like y si tenéis preguntas, sugerencias de temas que queréis que abordemos, pues nos lo ponéis en los comentarios. Y muchísimas gracias. Hasta la próxima. Adiós. Si te ha gustado este episodio, recuerda suscribirte al programa para no perderte ninguno y estar siempre al día. Este ha sido el Bit Digital de hoy, el podcast de Armand Montserrat y Victoria Ballesta con la información del mundo digital en pequeños bits. Nos vemos en el próximo.